¿Qué pasó, chivo hermanos? ¿Qué les puedo yo decir? La Leagues Cup nada más no se nos da. Ni con Paunovic, ni con Gago, ni con Milito. Parece que es un torneo maldito para el Guadalajara, que perdió con el Red Bull de Nueva York 1-0 con gol de último minuto en el 96, en la última jugada del partido, en un tiro libre de Emil Forsberg, el mediocampista sueco, en una jugada de contragolpe que corta muy bien, me parece, Daniel Aguirre, porque ya se estaba yendo el ataque muy peligroso en favor del Red Bull. Corta Aguirre, la falta, viene el tiro libre y el Tala Rangel, que había sido la figura del Guadalajara durante el partido, termina equivocándose porque el disparo va al primer poste del Tala Rangel y de esta manera el Guadalajara pierde en este primer partido de la Leagues Cup 1-0 contra el Red Bull de Nueva York en juego disputado allá en Harrison, Nueva Jersey. Y esto ya pone las posibilidades del Guadalajara al rojo vivo. Está complicado ya el panorama de Chivas en esta edición de la Leagues Cup, porque solamente se juegan 3 partidos en esta primera fase y ya perdiste el primero, y además se combina con varias victorias de clubes mexicanos y además solamente clasifican 4 de 18, entonces la cosa ya está muy complicada. Es un duro golpe, por supuesto, porque no es el hecho de ganar o no la Leagues Cup, sino que está de por medio el boleto a la Conca Champions del próximo año, y para eso necesitas terminar campeón, subcampeón o tercer lugar del torneo, y esta situación ya parece complicada, con todo y que a Chivas le quedan 2 partidos, los cuales necesitará ganar en los 90 minutos y de ahí voltear a ver lo que dejen de hacer los clubes mexicanos que ya ganaron su primer partido. Entonces la cosa está que arde en este torneo, ya está complicado el panorama. Vamos a revisar cómo fue el desarrollo del partido, las novedades que se presentaron, lo que dejó de hacer Chivas, una versión del Guadalajara que nada tiene que ver o que nada tuvo que ver con lo que observamos el fin de semana contra el Atlético de San Luis, ese equipo que respondió después de irse abajo 3-2 en el marcador, que se levantó anímicamente después de que le remontaron un 2-0, 3-2 y que lo ganó 4-3. Nada que ver de ese equipo del fin de semana a lo que vimos ahora a media semana. Un equipo irreconocible con respecto a esa versión e incluso a la que vimos en la jornada 2 contra el León, que fue injusto verdaderamente perder. Esta noche no fue injusta la derrota para Chivas, fue justa porque no hizo más que el Red Bull de Nueva York, que aunado a la derrota, el Red Bull presentó un equipo alternativo de inicio. Choupo-Moting, el camerunés, que es el goleador, no arrancó el partido. Forsberg, que termina metiendo el gol de la victoria en ese tiro libre, tampoco inició el partido, entró de cambio. El portero titular de este juego, el señor Marcucci, no es el titular del Red Bull de Nueva York, y con todo y que fue un plantel suplente, el segundo tiempo de Chivas fue malísimo. Y el Red Bull me parece que se lleva de manera justa el resultado. De último minuto, en la última jugada, esas que dices, qué coraje, porque te podías haber ido a la tanda de penales y por ahí rescatar 1 o 2 puntos de un partido que no merecías más, terminas perdiéndolo de manera justa, me parece, la escuadra de Gabriel Milito esta noche allá en Harrison, Nueva Jersey. Vamos a platicar de cómo están las novedades que presentó Guadalajara y los motivos de la derrota. De entrada, se dio a conocer por la tarde que Omar Gobea tuvo una lesión en los isquiotibiales, una lesión muscular en el último entrenamiento del equipo allá en Nueva Jersey, y Gobea, que venía siendo de los titulares habituales en el medio campo ahí en esa contención con Eric Gutiérrez, pues prácticamente está descartado para la Leagues Cup y veremos cuánto tiempo, porque dependiendo cuál sea el grado de lesión muscular. Pero de entrada está muy difícil que tenga participación ya en lo que resta de esta primera fase de la Leagues Cup. Ahí Milito tuvo que adecuar ante la ausencia de Gobea, subió ahí al medio campo a Luis Romo para acompañar a Gutiérrez y en la defensa central apareció el Tiva Sepúlveda. Otra de las novedades en el partido, en la alineación titular, fue lo que pedíamos los aficionados del Guadalajara, lo que se le preguntó al propio Milito en la conferencia de prensa, que ¿cuándo vamos a ver a Efraín Álvarez de titular? Bueno, pues hoy Milito lo puso de titular al 10 del rebaño sagrado y la verdad es que pasó muy poco con Efraín Álvarez. ¿Cuál fue el 11 de Chivas? El Tala Rangel en la portería se mantiene como el titular.
el Tiva como el líbero, junto con Daniel Aguirre y José Castillo, Richard Ledesma lateral derecho, Cotorro González lateral izquierdo, Guti y Romo los contenciones, Piojo y Efraín en el ataque acompañando a Alan Pulido. Y la verdad es que la generación de oportunidades de gol fue muy limitada. El primer tiempo Chivas tuvo mayor control de la pelota, tuvo mayor control del partido. Realmente el Red Bull de Nueva York no tuvo muchas aproximaciones, por ahí una que el Tala Rangel sacó de muy buena manera, pero Guadalajara no se presentó con claridad frente al marco del equipo local. Eso es una realidad. El caso de por ejemplo, Efraín Álvarez, ¿no? Que mucho se ha, hablado de él en las últimas horas a raíz de sus intervenciones contra el conjunto de León, del partido que dio contra el Atlético de San Luis. Bueno, pues se pedía que estuviera como titular y realmente no tuvo trascendencia en el partido. Poca conexión con Pulido, poca conexión con el Piojo Alvarado, por ahí nada más un pase en el área en el segundo tiempo que Efraín le pone a Alan, que remata muy ligerito hacia las manos del guardameta, pero fuera de eso, la verdad es que la participación de Efraín Álvarez como titular, en su primer partido como titular, queda a deber. El Piojo Alvarado es otro que no funcionó. El aparato ofensivo en general del Guadalajara, no solamente habría que señalar a estos, pero son los que están en el tema ofensivo, más recargado en ese asunto. El Piojo Alvarado tampoco tuvo un buen partido. Y Pulido, realmente el centro delantero de Chivas, cuando no le llegan los balones para poder buscar la definición, pues pasa lo que nos ocurría durante el último año, ¿no? Que eran muy pocas ocasiones de gol para los centros delanteros, tenía que salir mucho del área y Pulido tuvo un mal partido, al igual que Efraín Álvarez y el Piojo Alvarado. Ledesma no se sumó tanto al ataque como en otras ocasiones. El Cotorro González sí, un poquito más, pero realmente es que no. En el medio campo me parece que Romo cumple, pero Gutiérrez erraba muchos pases en el medio campo. No hubo esa sincronía con los atacantes desde el medio campo y, bueno, pues al final de cuentas eso se notó en la nula o muy poca generación de opciones de peligro. En el segundo tiempo entró la Hormiga González por Pulido y la Hormiga, bueno, pues la sufrió igual que Alan, solamente una por ahí que más o menos estuvo tratando de conectar. Campillo entró por el Tiva Sepúlveda en el segundo tiempo, posición por posición. Realmente ahí no hay un tema, habrá que ver si el Tiva estaba tocado, si no estaba 100%, o a ver qué pasó ahí, porque nada más fue posición por posición. Alan Mozo entró por Richard Ledesma, Mozo tuvo una mayor participación. Keith Cowell entró por Efraín Álvarez, y me parece que Cowell, dentro del mal partido del Guadalajara, lo podemos poner como uno de los mejores elementos. Cowell buscó, estuvo tratando de encontrar la famosa profundidad que mencionaba Milito en la conferencia previa de cuál es la función que le está dando al vaquero Keith Cowell, y Cowell la buscó y tuvo este choque uno contra el otro, contra los defensas. Me parece que Cowell es de lo más rescatable que vimos esta noche, y que además fue de los sacrificados del once titular para que ingresara Efraín, ¿no? Entonces Cowell me parece que es de lo poco rescatable de esta noche. Entró el Oso González por Eric Gutiérrez, me parece que nada más para darle un tema de refresco al medio campo, porque pues Gutiérrez ha venido jugando prácticamente todos los minutos del certamen. El gol el primer tiempo, les decía, sí, Chivas tuvo la pelota, pero muy poca generación de ofensiva, y el segundo tiempo de plano, Guadalajara llegó una vez con un tiro del Piojo Alvarado ahí medio chorreado que alcanzó a sacar el portero con dificultades el guardameta. La verdad, una pelota que no parecía tan compleja. El Piojo Alvarado fue la única que generó, y el segundo tiempo fue lo que más se presentó de Chivas. El Tala Rangel tuvo 2 o 3 atajadas muy buenas durante el partido. Lo podríamos, si este partido se hubiera ido al tiempo extra, a los penales, a la tanda de penales, podríamos haber puesto al Tala Rangel como el MVP de Chivas, porque atajó, tuvo un mano a mano con Choupo-Moting cuando entró en el segundo tiempo, cuando entró Forsberg, un pase filtrado que achicó muy bien, atajadas, les digo, tuvo 2 o 3. El Tala Rangel lo habríamos podido poner como el MVP del partido. Sin embargo, en la última jugada del duelo,
el disparo, un tiro libre, después de un contragolpe que se genera, que corta a Daniel Aguirre, que me parece fue acertado el corte de Aguirre, se marca la infracción, el tiro viene raso al poste del Tala Rangel, por ahí podría decir que que a lo mejor vio después la pelota de que cruzó la barrera, a lo mejor alguien le tapó, pero independientemente de eso me parece que es un error atribuible a Rangel porque va hacia su poste. Y de esta manera, de último minuto, Chivas pierde 1-0, no llega a la tanda de penales donde podría haber conseguido 1 o 2 puntos, pierde el partido y complica el panorama para los últimos 2 compromisos. Insistir, pasan 4 de 18 equipos de la Liga MX a los cuartos de final. Y hay escuadras como los Bravos de Juárez, Tigres, Puebla, Necaxa, Pachuca, que ganaron sus partidos en los 90 minutos y que tienen 3 puntos. Hay otros como Toluca, como Mazatlán, como Pumas, que ganaron en la tanda de penales y que tienen 2 puntos. Entonces, ya el tema para los últimos 2 partidos, a Guadalajara lo único que le va a servir es ganar los 2 partidos en los 90 minutos y andar checando que los demás o los que estén arriba, que son casi todos, pierdan sus partidos o que pierdan la mayor cantidad de puntos o que se vayan a los penales y pierdan la tanda de penales como para tratar de recortar la distancia de cara a la última fecha. ¿Cuál es el siguiente partido de Chivas? Es el domingo contra el Charlotte, que perdió por goleada con el conjunto de Martín Barín y de los Bravos de Juárez. Guadalajara se va a presentar contra el Charlotte el domingo y la situación está difícil para clasificar a la siguiente ronda, pero si no lo gana en los 90 minutos, básicamente para la última fecha, la jornada 3 de la Leagues Cup, llegará prácticamente eliminado el equipo de Gabriel Milito, lo cual sería un duro golpe para el proyecto que va arrancando, tomando en cuenta que el objetivo de esta Leagues Cup era clasificar a la Conca Champions. Un mal partido de Chivas esta noche en Harrison, Nueva Jersey, así que veremos cómo se puede recuperar el equipo que ya van 2 partidos de 3 oficiales que se va en blanco en el ataque. Muchachos, bueno, pues este torneo nada más no se le ha dado al Guadalajara y parece, salvo una combinación de resultados milagrosa, está muy complicado clasificar a la siguiente ronda. Muchachos, estaremos al pendiente de las declaraciones de los jugadores y también del entrenador rojiblanco de cara a al siguiente partido de Chivas que será contra el Charlotte. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto.